Una muchacha universitaria llamada Hana se enamoró de un chico de su clase. Le preguntó su nombre. Tu hoja de asistencia. Olvidaste llenarla y entregarla. Pero el chico creyó que solo era una loca acosadora. No estudio aquí. Si te molesta, ya no volveré. Y la mandó al cuerno. Pero la acosadora no se rendía, se la pasaba espiándolo y hasta le calentaba el asiento de la clase. Hana, con el tiempo, logró convencer al chico de salir con ella. El chico fue muy sincero con Hana, así que se la llevó al bosque y le confesó su más cochino secreto. Resulta que el muchacho era mitad furro. Ahora dime, ¿qué crees que soy? Pero Hana no se espantó. En lugar de eso, se enamoró aún más y lo besó apasionadamente. Resulta que el chico era el último descendiente de los hombres lobos japoneses. A partir de ese momento, decidieron vivir juntos y felices amontonados en un cuchitril. Pero al poco tiempo, Hana quedó embarazada, así que tuvo que dejar la universidad. Hana se sentía soñada y vivía felizmente siendo cuidada por su esposo furro, y decidió dar a luz en casa ella sola porque tenía miedo que su bebé espantara a los doctores. Al poco tiempo nació su primera hija, Yuki, y unos años después nació su segundo hijo, Ame. Pero un espantoso día el furro no regresó a su casa. Hana se volvió loca y salió a buscarlo en medio de la lluvia, hasta que finalmente lo encontró. Nadie sabe en qué estaba pensando cuando lo hizo. Tal vez actuó por instinto y salió a cazar para alimentar a su recién nacido. Resulta que el chico se había transformado en furro para conseguir un ave para comer, pero cayó al río y se ahogó. Hana ni siquiera pudo despedirse y enterrar a su esposo, porque los municipales lo embolsaron como un animal y lo tiraron a la basura, mientras Hana chillaba con el corazón destrozado. Hana aún veía a su esposo en sus sueños, pero no tenía tiempo de estar triste, ya que ahora era mamá luchona de 2 furros. Hana se estaba volviendo loca y no sabía cómo cuidar a 2 niños furros. Además, no podía trabajar porque no tenía con quién dejar a los furritos, así que vivía de los pocos ahorros que le dejó su esposo. Los niños furros eran unos traviesos y se transformaban en perro a cada rato. Pero en el edificio en el que vivía estaban prohibidas las mascotas y querían correr a Hana porque pensaban que escondía perros callejeros en su casa. Sabe que está prohibido tener mascotas en estos apartamentos. No tengo mascotas. Deje de mentir. Si no sigue las reglas, le sugiero que busque otro lugar donde vivir. Además, los municipales querían quitarle también a sus hijos. Y no hay registro de ninguna vacuna preventiva. ¡No pueden entrar! Si sigue así será acusada de abandono y maltrato infantil. Así que Hana se fue a rentar una casucha en ruinas en el campo. Hana reparó la vieja casucha y al fin tenía un lugar donde sus hijos furros podrían correr libremente en la hierba sin ser molestados por nadie. En el pueblo todos eran una bola de chismosos. Oiga, ¿esa es la mujer de la que todos hablan? Y no querían que una luchona citadina interrumpa su paz. Hana trataba de mantener en secreto que sus hijos eran furros. Si se transforman en lobos, asustarán a la gente. No lo hagan cuando estén con otras personas. Además, a Hana se le estaba acabando el dinero, así que se puso a sembrar para cosechar su propia comida. A Yuki le encantaba transformarse en furra y andar persiguiendo alimañas en el bosque. Pero Ame prefería ser humano y todo le daba miedo. Las cosechas de Hana siempre se le secaban porque la muy bruta no sabía nada del campo, por lo que a uno de sus vecinos le dio lástima y decidió ayudarla a sembrar. Pero el viejillo era un gruñón y explotaba a Hana como esclava. ¡Remueva la tierra con más fuerza! Lo lamento. Ahora remueva la tierra de aquí. ¿Qué, no me escuchó? Pero aunque sus vecinos parecían mamones al principio, en realidad eran buenas personas y todos la ayudaron enseñándole cómo sembrar y vivir del campo. Hana seguía viviendo de sus ahorros y por fin tuvo su primera cosecha, así que intercambió su cosecha por más alimentos con los demás campesinos y así pudo llenar su refri de comida y pudo sobrevivir hasta el invierno disfrutando de la nieve con sus furritos. Un día Ame encontró un pollo cerca del río, así que se lanzó a cazarlo. Pero el muy bruto se cayó al río y casi se ahoga. Mamá. Afortunadamente fue salvado por Yuki. ¡Despierta! ¡Ame! Mamá, me lastimas. Llegó la primavera y a Yuki le tocó irse a la primaria, pero tenía problemas en la escuela por ser una inadaptada.
También descubrí que era la única niña que se divertía coleccionando huesos de pequeños animales muertos. Aunque finalmente dejó de comportarse como loba y pudo adaptarse, al año siguiente le tocó a Ame ir a la primaria, pero todos le hacían bullying por ser un raro. A Hannah por fin se le ocurrió buscar trabajo como guardabosques. Mira. ¿Ah? Se requiere asistente para los guardabosques en reserva ecológica. Hannah encontró a un lobo en cautiverio y la muy loca le preguntó cómo criar a su hijo. Disculpe, ¿pero cómo se crió para llegar a ser un lobo adulto? Pero el animal obviamente la ignoró. Pasaron los años y Yuki cada vez se volvía más humana. Un día un chico nuevo casi descubre que es furra. Oye, ¿tienen perros en tu casa? ¿Por qué? No sé, pero me hueles a perro. Pasaron los días y Yuki se ponía nerviosa al lado del chico nuevo. Ni siquiera quería acercársele porque pensaba que olía a perro mojado. Pero al chico llamado Sojei le gustaba Yuki, así que trató de averiguar por qué le caía tan mal. Pero se le acercó demasiado y Yuki se volvió perra y le arañó la oreja. La mamá de Sojei estaba muy emperrada porque le arañaron el bodoque y hasta quería que expulsaran a Yuki de la escuela. ¿Usted cree que haciendo una reverencia nos olvidaremos de este problema? Dígame, ¿qué hubiera hecho si mi hijo se hubiera quedado sordo porque su hija lo lastimó? Pero Sojei defendió a Yuki diciendo que fue un lobo salvaje el que lo lastimó. Fue un lobo quien me hizo esto. Pasaron los meses y Yuki se volvió amiga de Sojei. Pero Ame cada vez se volvía más lobo y ya casi no iba a la escuela y se la pasaba con un zorro viejo al cual llamaba el maestro, que le enseñaba a cazar alimañas y sobrevivir en el bosque. El maestro está dispuesto a enseñarte, Yuki. Mejorarás en tu estilo de caza. Un día Yuki y Ame se emperraron porque Yuki quería ser humana y Ame quería ser un lobo. ¡Soy un ser humano! Tú también eres un lobo, no sé por qué lo niegas. Así que se transformaron en furros y se agarraron a moquetazos. A partir de ese momento, Ame se la pasaba todo el día en las montañas con su maestro furro. El maestro se lastimó una pata y no puede caminar más. Es probable que muera. Y si eso sucede, alguien tiene que tomar su lugar y hacerse cargo de las montañas. Pero su mamá se emperró y le prohibió regresar a las montañas. ¡Apenas tienes 10 años! ¡Eres un niño! Un día hubo una tormenta eléctrica muy fuerte y Ame se largó a cuidar el bosque, pero Hannah lo descubrió y la muy loca decidió ir a perseguirlo al bosque. Yuki le confesó a Sojei que era una furra, pero el chico ya lo sabía y seguía con ella porque le encantan las furradas. Hannah seguía buscando a su bodoque en el bosque, pensando que estaba en peligro. Pero la que estaba en peligro era ella, ya que por andar jugando a la valiente, se resbaló con el lodo y cayó como un costal de papas. Yo tengo que protegerte, mi querido hijo. Ame la encontró tirada en el lodo, así que la cargó y se la llevó a un lugar seguro. Pero el muy desgraciado la dejó tirada en un estacionamiento y se largó. Hannah se despertó y le rogó a su hijo que no se fuera. Pero el ingrato furro ya se había decidido a vivir como un animal toda su vida y se fue al bosque para siempre sin siquiera despedirse. Y así es como el niño furro de 10 años se convirtió en el lobo protector del bosque. Pasaron los años y Yuki se fue a la secundaria y vivía en los dormitorios de la escuela. Mi madre nos dijo que los 12 años que le tomó para criarnos transcurrieron tan rápido y que todo le pareció ser un encantador cuento de hadas. Así que Hannah se quedó sola en la casucha, escuchando de vez en cuando los aullidos de su hijo furro y con la esperanza de volverlo a ver algún día. Fin. Si te gustó el video dale a like y suscríbete para más resúmenes. Donde saber se encuentra con la